vámonos a la palabra del Señor. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 43. Libro de Isaías, capítulo 43, y vamos a leerlo desde el versículo 10 en adelante. Gracias, Huguito. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10 en adelante. ¿Lo tienen? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo, vamos, dígalo fuerte, ¿qué dice el Señor? Que yo soy Dios. Preste atención al versículo 13. Antes que hubiere día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Y lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Qué dice el Señor? No, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Aquí en este texto vamos a observar la base teológica de la enseñanza del día de hoy y vamos a ver dos atributos de Dios. El primero de los atributos es Dios es eterno. Vamos, diga conmigo, Dios es. ¿Qué quiere decir que Dios es eterno? Dios no tiene principio, no tiene fin. A Dios nadie lo creó. Él ha existido siempre. Él es eterno. Dice el texto, antes que hubiere día, yo era. Dios es el creador de todo. Él es eterno. Él crea el tiempo en el que nosotros vivimos para que el ser humano esté en ese tiempo. Tiempo que hoy medimos en horas, minutos, segundos, días, semanas, meses, años, siglos. Nosotros hemos creado esas medidas para un tiempo que Dios fue el creador de él. Pregunta, ¿el hecho de que Dios cree el tiempo lo obliga a él a vivir en ese tiempo? No, él está por encima de ese tiempo. Dios no depende de nuestro tiempo. Es más, el tiempo tiene una característica para nosotros, y es que el tiempo juega en contra nuestra, ¿o no? ¿Quién se quiere morir ya? Nadie, ¿cierto? Tiene el tiempo en su contra, porque cada vez el tiempo se aumenta o se agota. Se agota. Estamos jugando siempre contra el tiempo. ¿A quién le ha pasado que tiene que pagar un recibo y vio la hora y son las 5:55 y el banco lo cierran a las 6? ¿A quién le ha pasado? ¿Cierto? ¿Y qué le toca a uno? A correr porque tengo el tiempo en mi contra. A Dios no lo afecta eso. Dios está por encima del tiempo. Él es eterno. Dios por eso nunca llega tarde. Él siempre hace las cosas en el tiempo perfecto, porque Dios no depende del tiempo. Nosotros sí. Nos cuesta comprender ese concepto porque nosotros estamos acostumbrados a esto de las fechas, de las horas, de los minutos. Para Dios no existe ese tiempo. Él vive en el tiempo que se conoce bíblicamente como el tiempo Kairos. Es el tiempo de Dios. Nosotros vivimos en el tiempo Cronos, que es un tiempo que se mide y que, como les acabo de decir, juega en nuestra contra. Para Dios no. Dios no tiene afán. Él sabe lo que va a suceder, ¿o no? Él anuncia las cosas por venir. Él sabe, Él es omnisciente. Por eso Él sabe el momento preciso en el que tiene que intervenir para que sus planes se cumplan. ¿Cuántos alaban a Dios por su eternidad? Amén. Gloria a Dios. Número 2, encontramos la omnipotencia de Dios. Levante su mano y diga, Dios es omnipotente. ¿Cuál era el primer atributo? Dios es eterno. Y el número 2, Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir que Dios es omnipotente? Toda potencia, todo poder depende de Dios. Dice Romanos capítulo 13 que toda persona puesta en autoridad ha sido puesta por Dios.
Y cualquiera que ejerce autoridad es porque Dios le permite ejercer autoridad. Toda potencia, todo poder depende ¿de quién? De Dios. Por eso Dios por medio del profeta Isaías asegura que lo que Él quiere hacer, ¿qué dice el texto? Nadie lo puede estorbar. Dígalo conmigo, nadie lo puede estorbar. Nadie, nadie, naides, nadie. Lo que Dios hace, se hace. ¿A quién le ha pasado aquí que usted ha tratado de hacer un proyecto alguna vez y usted ha hecho todo lo posible? Usted trabajó, estudió, contrató, invirtió, todo lo que le dijeron que usted tenía que hacer, usted lo hizo, pero al final no le salió. ¿A quién le ha pasado? ¿Por qué? Porque hay cosas que no dependen de nosotros. Hay cosas que obviamente dependen de Dios, pero a veces uno depende del mercado, de donde uno está, de qué es lo que está vendiendo. Conocí a un empresario que mandó a hacer toda una colección de ropa para su segunda temporada. En la primera le fue bien y quiso ahorrarse unos pesitos, y en la China deben tener un inspector de mercancía antes de mandarla. Él dijo, no, yo eso no lo necesito porque en la primera me fue bien. ¿Sabe qué pasó? Cuando trajo toda la ropa, eran unos buzos que estaba haciendo muy bonitos. Cuando la gente levantaba las manos, quedaban con el ombligo afuera, porque no le hicieron la inspección, las hicieron muy cortas. Y todo el dinero, más de $15,000 que había invertido en mercancía, lo perdió. ¿Dependía de él? En alguna manera. Dependía de la fábrica, que la fábrica tenía que haber hecho el trabajo correcto. Se le salió de las manos. Una fábrica estorbó el plan que él tenía de ser exitoso en su segunda temporada. Para Dios no sucede este concepto. Lo que Dios se propone hacer depende de Él y solamente de Él. Cuando Dios quiere hacer algo, no hay persona, no hay entidad, no hay alcalde, no hay concejal, no hay gobernador, no hay presidente, no hay espíritu, no hay demonio, no hay principado, no hay potestad. No hay nadie que pueda estorbar los planes de Dios. Lo que Dios se propone hacer, se cumple porque se cumple. Él es todopoderoso, amén. Comprendiendo esa base, vamos al libro de Hechos capítulo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Libro de los Hechos capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra de Dios de esta manera. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por él. ¿Qué dio Jesús? ¿Qué son mandamientos? Órdenes. ¿Qué dio Jesús? Órdenes. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, escuche, porque aquí viene el primer mandato que aparece en el texto de Jesús. ¿Qué les dijo? Les mandó, ¿qué les mandó? Que no se fueran de Jerusalén, sino que a la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, parte número 1, ¿qué les dijo Jesús? Quédense en ¿dónde? Vamos, dígale conmigo, quédense en ¿dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la promesa. Se les dijo, esperen la promesa. Cuando se cumpla la promesa, ya vienen instrucciones después de qué hacer. Pero no se vayan a ir. Quédense en ¿dónde? En Jerusalén. Ahora, pasemos al versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No siga al 7, hago una pausa aquí porque es importante comprender esta pausa. Los judíos esperaban a un Mesías estilo Moisés, esperaban a un libertador. En términos nuestros esperaban a un Simón Bolívar. ¿Qué hizo Simón Bolívar? ¿Libertó de qué? De la corona española, ¿cierto? La corona española tenía un imperio, dominaba en nuestro país y vino Simón Bolívar, se levantó y luchó contra ellos, trayendo ahora al país independencia o libertad. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Cierto? Puede que usted tenga otras versiones de la historia, pero al final el resultado fue el mismo, ¿o no? Entonces ellos esperaban a un Jesús que fuera a ser igual. Ellos esperaban a un Jesús que cuando ya cumpliera su misión se iba a levantar en armas contra los romanos, porque ellos estaban bajo el dominio romano. Los romanos eran los españoles para nosotros. Para ellos eran los romanos. Entonces ellos esperaban que Jesús en algún momento dijera ¡revolución! Y a sacar cada uno sus armas y a la batalla. ¿Por qué razón cree que cuando Pedro está con Jesús y van a arrestar a Jesús, qué hace Pedro? Saca una espada. ¿Por qué Pedro andaba armado? Porque él esperaba la revolución. Esperaba que Jesús dijera contra la corona romana y todos ¡yeah! Y a luchar se dijo. Ahora Jesús murió, resucitó y se está preparando todo para la ascensión y los discípulos están preocupados porque en la cosmovisión de ellos Jesús venía a libertarlos de los romanos y ya Jesús se va y como que de los romanos nada. Jesús, ¿vas a restaurar el reino a Israel? ¿Vas a restaurarnos la independencia, Jesús? Porque estamos listos con la espada. ¿Y qué les dijo Jesús? Versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿saben el versículo o no? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Observe cómo se nos olvida el resto del texto. No sabemos solo la mitad de lo que dijo Jesús. Que Jesús arranca diciendo, no les compete a ustedes saber estos tiempos. Eso no es lo suyo. Lo suyo es traer una libertad, o lo mío fue traer una libertad diferente, una libertad del pecado. Porque Cristo nos ha hecho libres, ¿o no? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Cuántos han sido libres por Jesucristo? Denle ese aplauso al que nos ha hecho libres. Jesucristo. Amén. Entonces, observando esto, Jesús, ¿qué les dice? Primero les dijo, esperen en Jerusalén a la promesa. Ahora les dice, cuando reciban la promesa, ¿qué va a pasar? Ustedes me van a hacer testigos. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Ustedes me van a hacer qué? ¿En dónde? Primeramente en Jerusalén, pero luego a Judea, Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Esa era la instrucción de Jesús. Ese era el mandamiento. Quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Cuando lo reciban van a salir a predicar, pero no se van a quedar en Jerusalén. Deben salir a Judea. Judea es una región más grande que en Jerusalén. Judea es como el departamento, como decir el Valle del Cauca y Cali. Cali es Jerusalén, Judea es el Valle del Cauca. Jesús les está diciendo, no se queden ahí, salgan de ahí. ¿Por qué? Porque Cali, el Valle es solo Cali. No, está Palmira, está Jamundí, está Yumbo, está Tuluá, Uga, bueno, Cartago, Obando, bueno, la cantidad de ciudades que hay, Buenaventura, Dagua. Sigan ustedes con el listado. El valle no es solo Cali. Judea no era solo Jerusalén. Salgan de Jerusalén a Judea y luego a Samaria y de ahí
hasta lo último de la tierra. Entonces viene el Hechos capítulo 2, y en Hechos capítulo 2 dice que estaban todos juntos, unánimes, y recibieron la promesa. Llegó el Espíritu Santo, fueron llenos, fueron bautizados con el Espíritu Santo los apóstoles. Los 120, ellos bajan, y cuando estaban caminando por Jerusalén, era la fiesta del Pentecostés, entonces había mucho extranjero, muchas personas que venían de afuera a celebrar el Pentecostés, y resulta que los galileos que estaban allá arriba, que no eran muy estudiados, empezaron de repente a hablar en inglés, empezaron a hablar en francés, empezaron a hablar en alemán. Estoy dándole un ejemplo, obviamente eran otras lenguas, pero es para que usted capte la idea, sin haberla estudiado. Entonces los extranjeros decían: vea, esta gente está borracha, estos no han estudiado ni la primaria, que van a hablar inglés, que van a hablar francés, estos están borrachos. Y Pedro se levanta en medio de ellos y les dice: no se equivoquen, aquí no hay mosto, aquí no hay vino, aquí no hay alcohol. Lo que está pasando es que se está cumpliendo la profecía de Joel: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empieza Pedro a dar un sermón, que escuche lo siguiente. En esa primera prédica dice que 3,000 aceptaron al Señor. ¿Cuántos? 3,000. 3,000 sin micrófono, porque no existía el micrófono. ¿Sabe qué es hablarle a 3,000 personas a garganta? No es fácil. Y aún así 3,000 llegaron, 3,000 se convirtieron. Y no solo eso, sino que Hechos 2 nos dice que ellos perseveraban. No solamente pasaron al frente a hacer la decisión, sino que perseveraban en la doctrina. Y en el capítulo 2 al final empieza a contarnos que se forma una comunidad. No eran iglesias, eran comunidades. ¿Sabe qué hacía la gente? Vendía la casa y traían la ofrenda a los apóstoles y se iban a vivir donde todos estaban viviendo. ¿Cómo le estaría yendo a la iglesia en Jerusalén? Pregunta. ¿Quién tiene casa propia? Levante la mano. Imagine que usted vendiera su casa y la trajera de ofrenda a la iglesia. ¿Cómo le iría a la iglesia financieramente? Bien, muy bien. Y de repente los apóstoles se quedan ahí, empiezan a normar los diáconos, empiezan a nombrar las cosas, empiezan a hacer las normas, empiezan a organizar todas las cosas en Jerusalén. Pero ¿qué les había dicho el Señor? ¿Qué dijo la promesa? Pero ya la promesa había llegado. Ya habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cuál era el siguiente paso? Y me serán testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Vamos al capítulo 8, Hechos capítulo 8, verso 1. ¿Lo tienen? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, ¿qué pasó? Dígalo fuerte una vez más. ¿Qué sucedió ese día? Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? ¿Y qué pasó? ¿A dónde? Y a Samaria. Oh, interesante. ¿Y todos fueron esparcidos a dónde? ¿Sabe cuál es la respuesta correcta? Todos fueron esparcidos a donde tenían que haber estado desde el principio. Que Jesús les había dicho: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Y dónde estaban ellos? En Jerusalén. A la iglesia le estaba yendo bien en Jerusalén. En la segunda vez que predicó Pedro, se convirtieron 5,000. Ya iban en 8,000. En solo 2 prédicas. La iglesia crecía, la comunidad se fortalecía. ¿Y qué pasa cuando uno se fortalece y le está yendo bien? Pregunta, ¿le quiere uno moverse? Ahí no se queda. Porque uno le está yendo bien. ¿Para qué moverme? Pero aquí es donde tenemos que entender lo que dice Isaías 43, 13. Y es que lo que Dios quiere hacer, no hay quien lo pueda estorbar. Lo que Dios quiere hacer, Él lo va a hacer.
y Él se va a valer de lo que tenga que valerse para que los planes de Dios se cumplan. El plan de Dios no era que el evangelio se quedara en Jerusalén, era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué sucedió? Sucede una persecución contra la iglesia, y es la persecución la que causa que la gente salga de Jerusalén y ahora sí se vayan a Jerusalén, perdón, a Judea y a Samaria. Esto es parte del modus operandi de Dios. Dios es que todos sean salvos. Lo que Dios quiere es que la palabra llegue a todo lugar. Que el anhelo de Dios en la carta de Pedro es que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que la iglesia no se quede como le pasó a Jerusalén, perdón, a los apóstoles. ¿Se quedaron dónde? En Jerusalén. Entonces, como el plan de Dios era Jerusalén, Judea, Samaria, de ahí hasta lo último de la tierra, y ellos estaban muy cómodos en Jerusalén, ¿qué hizo Dios? Colocarles un poquito de candela para que tuvieran que salir. Dios va a cumplir sus planes con nuestra ciudad de Santiago de Cali, independientemente de que quien quede elegido el día de hoy. No ponga su esperanza en las elecciones de hoy. Lo que Dios se propone hacer, lo puede hacer con cualquiera. La diferencia de un cristiano es que nuestra confianza no está puesta en los hombres. Maldito el hombre. Nuestra confianza está puesta ¿en quién? En el Señor Todopoderoso, porque Dios no depende de una persona para cumplir sus planes. Dios no depende de una persona para que vaya a hacer lo que Él quiere hacer. Es más, Dios no lo necesita. Escucho a personas que dicen, no, es que Dios necesita que yo vaya a este lugar, es que Dios necesita que yo vaya a este lugar. No, Dios no necesita nada. Si Dios necesita algo, Él deja de ser Dios. Amén. ¿Es la verdad o no es la verdad? Si Dios es Dios, Él es autosuficiente, Él es quien manda, quien ordena y es todopoderoso. Él no necesita nada ni necesita de nadie. Él es autosuficiente. Y lo que Él quiere hacer, lo cumple, lo hace, porque Él es Dios. Dígalo conmigo, Él es Dios. Él es Dios. Lo que Él se propone hacer, no hay quien lo pueda estorbar. Llámese el mismísimo diablo. Si usted lee la Biblia, si usted la ha leído completa, de Génesis a Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que muchas veces Dios utiliza al diablo como accesorio para cumplir sus planes. Si no, mire a Job. ¿Quién pone a Job en la mesa de conversación? ¿El diablo o Dios? Ya vi que no he leído la Biblia. Es Dios quien dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Es Dios el que lo coloca ahí en mesa de conversación. ¿No has visto a mi siervo Job? Ah, sí, pero es que usted lo tiene al protegido. Quítele la protección y verá. Dios le dice entonces, puedes quitarle todo, pero no lo puedes tocar. Dios es todopoderoso. Sus planes son maravillosos. Son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son cosas tan maravillosas. Entonces, ¿por qué la necesidad de una iglesia? ¿Por qué la necesidad de personas? Primero, no es la necesidad de Dios, sino nuestra necesidad. Para que en comunidad podamos apoyarnos en nuestra vida espiritual, pero también para poder hacer la labor que tenemos como mandamiento de parte de Dios. No porque Él lo necesite, sino porque se nos permite ser parte de eso. ¿Cuántas mamás hay aquí? Levanten la mano, mamás. ¿Usted necesita que su hijo le lave los platos? ¿O es que usted no sabe lavarlos? A ver. Es más, ¿quién lo lava mejor, su hijo o usted? Uy, por alguien dijo que los hijos. Poseemos problemas. Usted lo sabe lavar mejor como mamá.
¿Por qué manda usted al hijo entonces a lavar los platos? Para que aprenda, para que sea parte, se sienta parte de la familia, que entienda que las cosas cuestan, que las cosas no se lavan solas. Por eso uno permite que los hijos, o pone a los hijos a ser parte de los oficios de la casa. Si usted pone a sus hijos a hacer oficio porque usted lo necesita, tenemos problemas. Yo quiero que ellos participen, sean parte de la familia. Dios nos da el privilegio a nosotros de hacer parte de su plan maravilloso para la ciudad de Santiago de Cali. Es una oportunidad única que usted tiene de ser parte del plan de Dios. Porque tenemos que ser conscientes de algo. ¿Qué ha avanzado en Cali, la luz o las tinieblas? Unánimemente ustedes responden. El crimen aumenta, las muertes, los secuestros, la corrupción. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuántos tienen luz en su casa? Un bombillo en su casa. ¿Usted ha visto que las sombras, cuando usted tiene el bombillo prendido, de repente las sombras empiezan a meterse a la casa a tratar de apagar el bombillo? ¿Quién ha visto eso en su casa? Eso no pasa. Cuando la casa se pone oscura, ¿es por qué? Porque la luz se apagó. Nos han vendido algunos la idea de que la oscuridad tiene potestad, de que la oscuridad puede apagar la luz, y esa es la mentira más grande que hay. La oscuridad es la ausencia de la luz, y la Biblia en el capítulo 1 de Juan nos dice que la luz, dice, la luz siempre resplandece en las tinieblas, y que las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz. Entonces replanteo la pregunta: ¿será que la oscuridad está avanzando o será que la luz se está apagando de la iglesia? ¿Será que los cristianos que hemos sido llamados a hacer luz en medio de la oscuridad, en vez de salir a Judea como nos había llamado el Señor a hacerlo, de salir a nuestras regiones, a nuestro alrededor, a encender nuestra luz, nos hemos quedado encerrados en Jerusalén por la comodidad? Las discusiones que tenemos son: ay, es que esas sillas son incómodas. Ay, ¿por qué no cojan sillas acolchonadas? No, es que no hay aire acondicionado. No, es que ese telón negro. Manera fuerte, no. Gloria a Dios, sí. Es que las luces que deben estar encendidas se están apagando. Que el aceite que nos dice la Biblia, que nosotros debemos tener la reserva de aceite para que la lámpara no se apague. ¿Qué está pasando con la reserva? Se está agotando. Yo sé que ninguno prende lámparas aquí con aceite. Se lo pongo en términos que usted entienda. El celular se le está descargando. Usted no lo está recargando, no lo está llevando a hacer la función que tiene que hacer. Las lámparas se están apagando, y por eso las tinieblas pareciera que estuvieran tomando ventaja. Oh, la solución es reprender las tinieblas. No. ¿Cómo se acaba con las tinieblas? Usted llega a la casa y están a oscuras. ¿Cómo se resuelve el problema? Prenda la luz, ya. Encienda su luz, iglesia. Enciende tu luz, iglesia. Nuestras lámparas no pueden estar apagadas.
Nuestras lámparas deben estar encendidas, porque eso será lo único que puede contrarrestar las tinieblas. Cuando la luz se enciende, a las tinieblas no le queda más que retroceder. Cuando la luz se enciende, no le queda más a las tinieblas que empezar a desaparecer, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas nunca podrán prevalecer sobre la luz, especialmente si es la luz de Cristo. Ahora viene el contexto del mensaje. Dios tuvo que permitir la persecución para que la iglesia saliera de Jerusalén. Y aquí viene la alerta de Dios. Estamos en un momento encerrados en Jerusalén. Dios va a cumplir su plan, ¿o no? La iglesia no va a estorbar el plan de Dios, porque el plan de Dios está por encima de todas las cosas. ¿Será que tenemos que esperar una persecución para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer? No sé si le pasa a usted, ¿cuántas mamás y papás hay aquí? Hay momentos en que los hijos entran a una etapa en los que usted les dice: arregle el cuarto, y no hacen caso. Pero ya cuando lo ven a uno con la correa en la mano, ¿qué pasa con los muchachos? Ahora sí lo hacen, ¿cierto? Entonces uno le toca andar en la casa o con la correa, con el palito en la mano, para que hagan caso. Ahora, ¿los adultos hay que hacerle lo mismo? ¿Por qué no? Porque ya maduramos. Más, al adulto no hay que decirle qué hacer. Usted hay que decirle que tienda su cama y que lave los platos. A ver, los que viven independientes, adultos, ¿qué pasa? A ver, hay que decirles: vaya, lave los platos. Hay que decirle: vaya, lave la ropa. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Muchas veces espiritualmente somos como los hijos rebeldes. Pareciera que Dios tuviera que estar con un garrote en la mano para impulsarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero no tiene que ser así. Estamos en un momento clave, un momento en el cual nosotros como iglesia podemos resplandecer en medio de las tinieblas. Un momento que nosotros como iglesia podemos hacer la diferencia. Y es de hacer todo lo posible para que la luz de Cristo resplandezca en la ciudad de Santiago de Cali, y como Dios lo ha dicho, desde Cali para las naciones de la tierra.